Mujeres, hombres, binarismo, objetivación de los cuerpos, sexismo, sexiguales. Son bienvenidos y bienvenidas a Sex Iguales. En esta serie de podcast nos adentraremos en una discusión sobre el sexismo y entrevistaremos a diversas personalidades con el fin de hacernos preguntas y explorar las percepciones que hay frente a este fenómeno. Estuvimos con Mónica Echeverría, actual profesora de la Universidad Central. Tiene una maestría en Derechos Humanos y en Igualdad de Género en ámbito público y privado. También es directora del Observatorio de Medios y Género, el cual está ubicado en la U Central. Le hicimos las siguientes preguntas. ¿Piensa usted que los logros de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad han sido invisibilizados por la supremacía masculina o a la que también se le llama androcentrismo? Los logros de las mujeres en diferentes espacios, en la ciencia, en la política, en la filosofía, en la tecnología, etcétera, históricamente han sido opacados por la presencia de la supremacía masculina, eso es innegable. Y uno lo puede ver tranquilamente haciendo una reflexión histórica en cualquiera de los campos de las ciencias sociales, de las ciencias básicas, de la academia, etcétera, en cualquiera de los campos, la política. Eh, Simplemente es una revisión histórica de las mujeres que sobresalen, ¿no? De las mujeres que tienen puestos de poder o de las mujeres que logran puestos de decisión frente a la de los hombres. A pesar de que somos la mitad de la población, aún las mujeres estamos relegadas en muchos espacios, en la gran mayoría de los espacios. Se puede decir que sí, claramente ha habido muchísimos avances en pro de la igualdad y de la visibilización del trabajo que realizamos las mujeres, pero que aún no es suficiente, que aún existe una nube que se podría llamar el patriarcado con relación a esto. Y no solo es porque los hombres opaquen los logros de las mujeres, sino que esto es muchísimo más profundo que eso. Es porque nosotras también nos opacamos a nosotras mismas, o porque también desde que estamos siendo criadas, desde que estamos naciendo y viviendo en sociedad, pues se nos ha dicho que solo servimos para ciertas cosas, ¿no? Y nosotras mismas, al escuchar esto día a día, al vivirlo día a día, al sentirlo día a día, desde nuestras madres, nuestros padres, nuestra familia, la gente que nos rodea, pues no nos lanzamos a ocupar cierto espacio en la sociedad o a hacer ciertos avances, ¿no? Entonces, no solo se trata que en el momento en que las mujeres tenemos estos avances, los hombres dentro de su supremacía los opaquen, sino además que es muy difícil llegar a tener esos avances. Y es porque la inequidad es estructural, comienza desde la cuna. Comienza desde que te hacen creer que no eres capaz de hacer ciertas cosas, te hacen creer que no eres capaz de ser una líder, te hacen creer que no eres capaz de ser presidente de la república, etcétera. Y por eso mismo, pues entonces habrá muchísimas menos mujeres compitiendo para este tipo de visibilidad en todos los campos. Desde la academia, ¿cómo se puede aportar a la deconstrucción de las tradiciones o prácticas sexistas? La labor de la academia es fundamental para acabar las prácticas sexistas en Colombia y en todo el mundo. Es el espacio de reflexión, es el espacio de reflexión para que entendamos lo que significa ser diversos y entendamos lo que significa con todo lo que la palabra implica. No simplemente significa decir sí, yo entiendo tu declaración en cuanto a género, sí, yo entiendo tu identidad de género, sí, yo entiendo, sino además que empecemos a entender que es totalmente normal, que no tenemos que estar preguntando cuáles son tus perspectivas, cuáles son tus inclinaciones sexuales, cuál es tu inclinación de género, ni nada por el estilo. Creo que la academia es fundamental para esto, porque la academia
incita al debate, porque la academia incita al entendimiento desde el uso de la razón, fuera de dogmatismos, fuera de fundamentalismos, fuera de creencias religiosas, fuera de cualquier tipo de creencia, por fuera de que somos seres humanos y que merecemos el respeto. Este es el espacio para fortalecer la necesidad de entender que todos los seres humanos, sin importar nuestra inclinación sexual o nuestra identidad de género, tenemos los mismos derechos. Ese es el espacio en donde no entramos a la iglesia, en donde no entramos a ver qué piensa el cura o qué piensa la monja o qué están diciendo en la calle los creyentes o no los creyentes, porque es el espacio en donde la razón prima. Y cuando prima la razón es única, que todos los seres humanos somos iguales. Y por eso este espacio es tan rico y tiene este gran deber para acabar con este tipo de problemas, con este tipo de diferencias, con el sexismo, con los micromachismos, para entender que de verdad es absurdo seguir viviendo bajo esa lógica y empezar a entender que la razón debe primar frente a cualquier otro tipo de pensamiento. ¿Cree que el lenguaje incluyente ayuda a menguar el sexismo? El lenguaje incluyente ha traído una serie de conflictos, de muchas personas que no están de acuerdo en usarlo o que tienen algunos reparos, incluso hablan de que se está masacrando el lenguaje, hablan de la Real Academia de la Lengua Española, etcétera, de la RAE, citan a la RAE, etcétera. Eh, Yo creo que es algo importante. Como nosotros enunciamos el mundo, es importante. Y de alguna manera cuando somos niñas, mujeres, y nos enseñan que decir hombre incluye nos incluye a nosotros, pues nosotros lo entendemos así, pero cuando vamos creciendo y nos damos cuenta que realmente no lo está incluyendo y que ese lenguaje está diciendo otra cosa y que además es posible cambiarlo, que no cuesta nada cambiarlo, que las reglas de la Real Academia de la Lengua Española, de la RAE, etcétera, pueden cambiar y así como la cultura se mueve, pues así también lo hace el lenguaje y que no tiene ningún tipo de costo hacerlo, pues uno se pregunta, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer que sea un lenguaje en el que también las mujeres estemos ahí, en el que los y las niñas estén presentes, en que los y las estudiantes eh, tengan algo que decir? O sea, a veces veo este tipo de resistencias al lenguaje incluyente eh, sin ningún fondo, mientras que podría ser muy beneficioso que empecemos a entender que, bueno, que hay una muy buena parte de la población que no se siente incluida con ese lenguaje en masculino y que si no reviste ningún problema, ponerlo en femenino, ¿por qué no lo hacemos? Y cuando me doy cuenta que hay una resistencia a tener un lenguaje incluyente y a no cambiar solo el lenguaje masculino, me doy cuenta que no es tan inocente. Me doy cuenta que sí, de verdad hay un trasfondo ahí. Y si no nos cuesta nada hablar en lenguaje incluyente o escribir en lenguaje incluyente, si nos está quitando segundos de nuestra vida, si no se dificulta, si no aprendemos a hacerlo, porque además hay una manera de aprenderlo a hacer y es muchísimo más fácil. eh, si no nos cuesta nada hacer eso, ¿por qué tener resistencias? Yo creo que si hay un tipo de lenguaje, una forma de expresarnos en la que todos y todas nos sentamos mejores, pues ¿por qué no hacerlo? Siento que es beneficioso, al contrario de lo que creen muchísimos, muchísimas, que puede ser peligroso e innecesario.